En el año 2025, un video recorrió todo el continente. En él, una voz vibrada anunciaba que Adela Noriega había muerto. Millones lo creyeron, millones lloraron, madres llamaron a sus hijas, abuelas se persignaron frente al televisor, familias enteras rezaron un rosario esa noche. Pero ese video era mentira. Adela estaba viva, y la verdad de por qué llevaba 17 años escondida del mundo era mucho más extraña que cualquier mentira que pudieran inventar sobre ella. Una mujer sentada sola, lejos del país que la amó. Frente a ella, una pantalla apagada, la reina absoluta del melodrama, la mujer más deseada de un continente. Y un día, nada. Ni una entrevista, ni una despedida, ni una explicación. Se levantó de la mesa cuando todavía estaba ganando. ¿Por qué? Pero esta no es la historia que te contaron. No es la historia de una víctima a la que destruyeron y enterraron en vida. Es algo mucho más raro y mucho más poderoso. Es la historia de la única que sobrevivió a la máquina que devoró a tantas otras. El sistema que la descubrió a los 15 años, que la moldeó, que creyó que era su dueño. Ese sistema hoy ya no existe. Ella sí. Recuerda 3 cosas a lo largo de esta historia, porque vas a verlas una y otra vez. Un anillo que ella devolvió, una pantalla que se apagó y un cincio de 17 años. Cada una guarda una verdad. Hoy vas a descubrir 3 cosas que nadie te ha contado juntas. La primera, ¿por qué la actriz más cotizada de México le dijo que no a todos los galanes del continente, incluido el hombre que se arrodilló frente a ella con un anillo en pleno foro de grabación? El nombre que durante 30 años intentaron colgarle. ¿Y por qué ella, con la cara descubierta, lo desmintió sin esconderse? Y la tercera, ¿qué pasó realmente la noche que se fue? Los 17 años de silencio que vinieron después. Y la mentira que en el año 2025 intentó matarla y fracasó. Si te vas antes del final, te vas a perder el momento exacto en que entiendas por qué su silencio no fue una derrota. Fue la victoria más grande de su vida. Pero para entender por qué se fue, primero hay que volver al lugar donde todo empezó. 24 de octubre de 1969, Ciudad de México. En una casa modesta nace una niña que un día sería reina y prisionera de su propia corona. La casa donde creció Adela Amalia Noriega Méndez no salía en ninguna revista. No tenía jardín ni lujos, ni nada de lo que después la gente le inventaría. Era una casa de barrio, de finales de los años 60, donde se cocinaba con lo que alcanzaba y donde la estampa de la Virgen de Guadalupe presidía la pared de la sala. Eran una familia pequeña, sostenida por una mujer. La madre doña Amalia, trabajadora, callada, fuerte. La hermana mayor, reina, y la pequeña Adela. El padre se fue cuando ella era muy niña. No hay detalles públicos de cómo ni por qué. Solo se sabe lo que vino después. Una mujer sola, sacando adelante a sus hijas con lo poco que había. Tal vez tú conoces esa historia. Tal vez tu propia madre rezaba así antes de dormir. Doña Amalia rezaba el rosario completo por las noches, y las cuentas se le marcaban en los dedos de tanto apretarlas. Por la mañana, planchaba el uniforme de la escuela 3 veces seguidas, porque era el único que había, y al día siguiente tocaba volver. La tela ya estaba gastada, pero quedaba impecable. Olía a plancha caliente y almidón. En esa mesa pequeña, con olor a sopa que tenía que rendir para 3 platos, Adela aprendió 2 cosas que no se le iban a olvidar nunca. Aprendió a callar y aprendió a aguantar. En esa casa se entendía que la dignidad no se anunciaba, se vivía en silencio. Y aquí hay algo que conviene que recuerdes desde ya. Ella no desapareció, ella se fue. Y hay una diferencia que lo cambia todo. Por ahora suena como un simple enigma. Más adelante vas a entender por qué esa frase lo explica absolutamente todo. Un día, cuando Adela tenía 12 años, caminaba con su madre por un centro comercial de la Ciudad de México. Era una niña delgada, de ojos enormes, de esos que la cámara reconoce de inmediato. Un cazatalentos la vio entre la gente. Se acercó a doña Amalia. Le dijo que la niña tenía algo, que podía trabajar, que podía ganar dinero. Y esa última palabra, en una casa donde cada peso se contaba 3 veces, lo cambió todo. Empezó con comerciales,
con apariciones pequeñas. Su debut formal en televisión llegó en 1984, en un programa llamado Cachún Cachún Rara. Nada de protagónicos todavía. Solo un adolescente entrando a un mundo de adultos, aprendiendo a sonreír cuando se lo pedían, a callarse cuando un grande hablaba. La primera vez que Adela trajo a casa un cheque de verdad, doña Amalia lo agarró con las dos manos. Lo miró un largo rato y lloró sin hacer ruido, mordiéndose el labio, como lloran las madres mexicanas para que las hijas no se preocupen. Lloró por todos los años de cuentas apretadas. Lloró por el padre que ya no estaba. Lloró porque entendió, en ese instante, que su hija acababa de salvar a la familia. Y Adela a su lado tampoco lloró. Apretó los labios y aprendió otra cosa esa tarde, que su trabajo, de ahí en adelante, era ser fuerte por todos. Nadie en ese barrio imaginó nunca lo que venía. Nadie pensó que esa niña del uniforme planchado terminaría en portadas de revistas impresas en idiomas que su madre ni siquiera reconocía. Pero algo, o alguien, estaba a punto de descubrir a esa niña por completo, y el mundo entero la iba a querer. A los 15 años entró a un foro de Televisa. A los 18, México entero conocía su nombre. Y fue justo ahí, en la cima, donde empezó a hacer algo que nadie en ese medio terminaba de entender. Empezó a decir que no. Atención, porque aquí llega la primera de las 3 cosas que nadie te contó completas. Y tiene que ver con una palabra que Adela usó como ninguna otra mujer en ese mundo. No. Su ascenso fue fulminante. En 1987, quinceañera, junto a una jovencita rubia llamada Thalía, la convirtió en un fenómeno. Familias enteras frente al televisor cada noche. De ahí, todo subió sin parar. Telenovelas que se vendían a más de 80 países, dobladas a idiomas que ella jamás había escuchado. En menos de 10 años, pasó de niña de barrio a reina de un continente. En 1997 regresó a México y firmó un contrato de exclusividad con Televisa por 6 años. Llegaron María Isabel, donde interpretó a una joven indígena, y El privilegio de amar, que se convirtió en uno de los programas más vistos de toda la televisión mexicana. Los premios le llovían: TV y novelas, Sol de Oro, Mejor Actriz una y otra vez. Era sin discusión la reina absoluta de Televisa. Y aquí hay un detalle que casi nadie nota, pero que con el tiempo se volvió casi poético. Cuando María Isabel salió al aire, en 1997, ocupó en la programación el lugar de otra telenovela que acababa de terminar. El nombre de aquella telenovela, La Jaula de Oro. Una jaula de oro. Nadie lo planeó, claro. Fue una simple coincidencia de la programación. Pero hoy, mirando todo lo que vino después, esas 3 palabras suenan distinto. Porque eso, exactamente eso, es lo que el mundo creyó que era la vida de Adela Noriega. Una jaula de oro. Lujo por fuera, encierro por dentro. Solo que esa lectura, la de la jaula, era la que todos querían contar. Y resultó ser la equivocada, porque una jaula la cierran desde afuera. Y Adela, como vas a entender en unos minutos, nadie la encerró. Fue ella quien decidió, un día, abrir la puerta y salir caminando. Tenía la fama, tenía el dinero, tenía los papeles que cualquier actriz del continente habría matado por tener. Lo tenía todo. Y aún así, había algo en ella que nunca terminó de pertenecerle a ese mundo. Una parte que se guardaba para sí misma, que no entraba en ningún contrato, que no salía en ninguna entrevista. Una mujer que sonreía en las galas, recibía sus premios con elegancia y volvía a casa a un silencio que solo era suyo. Esa parte guardada, esa que nadie pudo comprar ni filmar, fue la que al final lo decidió todo. Y aquí está lo que casi nadie cuenta. Mientras estaba en esa cima, un galán de los más cotizados de la televisión hispana se enamoró de ella. Fernando Carrillo, su coprotagonista en María Isabel. Guapo, famoso, perseguido por fans en cada aeropuerto. El partido perfecto para cualquier protagonista. Lo que pasó después lo contó él mismo, años después, en una entrevista con Imagen Televisión. Compró un anillo de compromiso. Llegó al foro un día cualquiera, esperó a que terminaran de grabar, y frente a todos, se arrodilló. Le mostró el anillo. Y ella, según sus propias palabras, le dijo que no, muy lindamente. Le devolvió el anillo ahí mismo. Imagínalo un segundo. El foro casi vacío, las luces apagándose.
un hombre de rodillas en el piso de cemento, y los tacones de Adela alejándose por el pasillo. No hubo gritos, no hubo escándalo. Solo una mujer que ya había decidido ser dueña de sí misma. Y Carrillo no fue el único. Pero ese anillo devuelto cuenta algo que venía de mucho antes. A los 17 años, en el set de Yesenia, según versiones de la prensa de espectáculos de la época, le pidieron quitarse la blusa para una escena. Y ella, con calma, sin lágrimas, se negó. En aquella Televisa, donde una respuesta así podía costarte la carrera entera, no la perdió. Al contrario, esa terquedad, esa decencia heredada de las cuentas del rosario de su madre, le dio fama de chica seria, de chica de su casa, de chica que no se vendía. Y esos, en un medio donde se decía que casi nadie se salvaba, era oro puro. Pero quédate con esta pregunta. Si Adela le decía que no a todos los galanes del continente, ¿qué tenía amarrado su corazón? Porque el nombre que pronto empezaron a susurrar no era el de un galán de telenovela, era el de un hombre que México entero conocía, pero que casi nadie se atrevía a decir en voz alta. Espera, porque aquí esta historia cambia para siempre. Esa pregunta, ¿por qué decía que no?, abrió otra mucho más grande. Porque por esos mismos años empezó a circular un nombre. Un nombre que México repetía en voz baja, en cocinas, en pasillos, en camerinos. Un nombre que, según la prensa, la perseguiría por el resto de su vida. Y ahora la segunda revelación, la que durante 30 años nadie pudo cerrar. La del nombre que intentaron colgarle, que ella, con la cara descubierta, desmintió sin esconderse. Desde finales de los años 80, empezó a circular un rumor. Se decía que Adela tenía una relación, e incluso un hijo, con un hombre poderosísimo. Hay que decirlo con todas sus letras. Porque esto importa. Esto nace de una versión periodística. El periodista Rafael Loret de Mola lo planteó en su libro Escándalos. Y es una versión que nunca se comprobó ante ningún tribunal, que nunca tuvo un acta, un expediente ni una prueba. Es eso, una versión. Pero detente un momento en lo verdaderamente extraño de esta historia. No es con quién estuvo Adela. Es por qué un solo nombre persiguió a una mujer durante 3 décadas. Y por qué ella, teniendo todas las razones del mundo para alimentar el escándalo, eligió no hacerlo jamás. En 1998, cuando los rumores ya eran demasiado fuertes, Adela hizo algo que muy pocas figuras de su nivel se atreven a hacer. Se sentó frente a las cámaras, en el programa de Cristina Saralegui, y enfrentó la pregunta de frente. No bajó la mirada, no lloró, y desmintió todo con sus propias palabras. Dijo así: eso fue terrible. Empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, y después ya eran 2 hijos. Me inventaron 2 hijos y me inventaron una relación. Y luego, con una mezcla de rabia y de humor que lo dice todo, soltó la frase que la retrata entera. Al expresidente lo conocía como lo conocemos todos, por televisión, por el periódico, por las revistas. Y por televisión no quedas embarazada. Por televisión no quedas embarazada. 5 palabras con las que una mujer, sola frente al país, desmontó 30 años de rumor. Aclaró también que el joven al que señalaban como su hijo era, en realidad, su sobrino, el hijo de su hermana Reina. Y aquí conviene entender bien el tamaño de lo que ella enfrentaba. Porque ese rumor no nació de la nada. Nació en una época muy específica de México. Una época en que la televisión y el poder político caminaban tomados de la mano. En que las grandes estrellas eran tratadas como piezas de un tablero que muy pocos controlaban. Una jovencita que entraba a ese mundo a los 15 años no entraba solo a actuar. Entraba a un sistema entero, con sus reglas no escritas, sus silencios obligados y sus nombres que no se pronunciaban en voz alta. En ese contexto, un rumor que ligaba a la actriz más amada del país con el hombre más poderoso del país era, sencillamente, imparable. No importaba cuántas veces ella lo negara. El rumor servía a demasiada gente, vendía demasiadas revistas, llenaba demasiadas conversaciones. Mientras más callaba, más crecía. Mientras más lo negaba, más insistían. Y ahí está lo que de verdad la define. Porque otra mujer, en su lugar, habría salido a pelear cada semana, a desmentir en cada programa, a vivir el resto de su vida girando alrededor de ese nombre. Adela no.
Lo enfrentó una vez, con la cara descubierta, lo dijo claro, y después cerró la puerta. No volvió a alimentarlo, no le dio al rumor el único combustible que de verdad necesitaba, su atención. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu propia vida un chisme creció solo porque le diste importancia? ¿Cuántas veces lo que dolía no era la mentira en sí, sino la energía que gastabas tratando de apagarla? Adela entendió, muy joven, algo que a muchos nos toma décadas aprender, que hay batallas que se ganan peleando y otras que se ganan dándoles la espalda. Por eso, 30 años después, el rumor sigue ahí, repitiéndose en redes, mutando, inventando hijos nuevos cada cierto tiempo. Pero ella, la mujer real, ya hace mucho que dejó de pelear esa guerra, la dejó atrás y siguió viviendo. Y aquí está el contraste que parte el corazón. Mientras un continente entero especulaba sobre su vientre, sobre su cama, sobre su intimidad, había una mujer al otro lado de todo ese ruido que solo quería una cosa: que la dejaran ser. Esa es la distancia más cruel que existe, la distancia entre la persona y el mito, entre la mujer real y el personaje que millones creían conocer. Piénsalo. Tú la veías en la pantalla cada noche y sentías que la conocías, pero la verdad es que nadie la conocía. Solo conocían lo que la prensa decidía contar de ella, y lo que la prensa decidía inventar. Y aquí viene lo más honestos que se puede decir sobre Adela Noriega. Durante 17 años, mucha gente ha intentado explicar por qué se fue. Unos dicen que se cansó del medio. Otros, según declaró el actor Alejandro Tomasi en 2024, aseguran que se aisló para priorizar a su familia, que prefirió no envejecer frente a las cámaras, que no quiso dar el paso de ser una señora en pantalla. Y otros, simplemente, repiten viejas versiones de prensa que ella misma negó. ¿Cuál es la verdad? Nadie lo sabe con certeza. Y esa es exactamente la fuerza de esta historia. Porque hay un misterio honesto, que respeta a la mujer, y hay una mentira cómoda, que la convierte en chisme. Este canal eligió el primero. Lo único que nadie puede discutir es esto. Cada vez que tuvo la oportunidad de vender su historia, de cobrar por el escándalo, de salir a confirmar o a desmentir con lujo de detalle, ella eligió el silencio. Una y otra vez, año tras año. Y aquí está la pregunta que de verdad importa, la que nadie ha podido responder. Porque al final, el rumor era lo de menos. Lo que de verdad nadie ha logrado explicar no es con quién estuvo Adela Noriega. Es por qué, estando en la cima más alta de su carrera, una noche del año 2008, se levantó de la mesa, apagó la luz y nunca volvió. Y aquí viene la tercera, la más impactante, la que explica por qué, 17 años después, todavía pronunciamos su nombre en voz alta. Es el año 2008. Adela está grabando Fuego en la Sangre, junto a Eduardo Yáñez. La telenovela explota en rating, en México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Se vende a decenas de países. Ella tiene 38 años y está en uno de los mejores momentos de su madurez como actriz. Más herramientas, más presencia, más profundidad que nunca. Y entonces, cuando la novela terminó, hizo algo que hasta hoy se comenta en los pasillos de Televisa. Terminó su última escena y se fue. Se cuenta que no hubo fiesta de despedida, ni homenaje, ni discurso, ni abrazo final con el equipo. Simplemente terminó, dejó el guión y se fue. En 24 horas, su camerino estaba vacío. Las fotos descolgadas. La placa con su nombre, retirada. Como si nunca hubiera estado ahí. Detente y piensa en lo extraño que es esto. Las grandes actrices no se retiran a los 38 años. Verónica Castro siguió mucho más allá. Lucía Méndez sigue trabajando. Daniela Romo nunca se fue del todo. Las leyendas se gastan en la pantalla hasta el último día. No se levantan de la mesa cuando todavía están ganando. Y aquí esa frase que sembramos al principio cobra su verdadero peso. Ella no desapareció. Ella se fue. Y hay una diferencia que lo cambia todo. Porque desaparecer es algo que te hacen. Irse es algo que tú decides. Lo que parecía un misterio era en realidad un acto de poder. El único poder que ese mundo no le pudo quitar. El de decir basta. Pasaron los meses. Pasó un año. Pasaron 2. Pasaron 5. Y México empezó a entender, de a poco, que esta vez no iba a volver. 0 entrevistas. 0 redes sociales.
0 apariciones confirmadas, 17 años de silencio absoluto. Hubo un momento, alrededor del 2022, en que la puerta pareció abrirse. La productora Carla Estrada, su amiga de años, contó que Adela la llamó por teléfono. Después de tanto silencio, marcó su número y le preguntó algo concreto. ¿Trabajamos? ¿Hacemos algo juntas? Y Carla con cariño le respondió. Vamos a comer y lo platicamos. Y la frase con la que Carla cerró esa anécdota, años después, parte el alma. No hemos ido a comer. Adela quería volver quizá, pero algo, otra vez, le susurró al oído que era mejor quedarse en silencio. Que afuera todavía estaba lleno de preguntas que ella ya había decidido no responder. Y aquí volvemos a esa noche del 2025, la del video con el que empezó esta historia. Porque ahora ya sabes quién era ella. Ahora ese llanto de millones significa algo completamente distinto. En junio de ese año empezó a circular ese video en redes sociales, anunciando con voz quebrada que Adela Noriega había muerto, que se había ido en silencio, como había vivido, y alcanzó millones de vistas en cuestión de días. Imagínalo. En una cocina de Monterrey, una señora suelta la cuchara y se lleva la mano al pecho. En un departamento de Bogotá, una hija abraza a su madre que no para de llorar. En Los Ángeles, una abuela enciende una veladora. Todas, al mismo tiempo, por la misma mujer. Una mujer que jamás conocieron en persona, pero que sintieron como de la familia. Porque el video era falso. Una mentira fabricada con inteligencia artificial. Una manipulación digital de principio a fin. Su amigo y ex colega Mauricio Islas tuvo que marcarle el teléfono para confirmar lo que ya sospechaba. Y después salió a la prensa, a El Universal, en 2025, con palabras que tranquilizaron a todos. Que la había contactado, que todo estaba en orden, que tienen comunicación de vez en cuando. Adela estaba viva, está viva. Y mira la ironía, mientras otros fabricaban mentiras digitales sobre ella, vendiendo su falsa muerte por unos cuantos clics, ella permanecía en silencio, sin defenderse, sin responder, sin entrar al juego. Y el resultado de esa mentira no fue el olvido. Fue una ola de amor que recorrió el continente entero. Y ahí está la verdad más conmovedora de toda esta historia. Lloraron por una mujer a la que no veían en pantalla desde hacía casi 2 décadas, y a la que, sin embargo, seguían queriendo. 17 años de silencio no apagaron ese cariño, lo hicieron más grande. Y lo más triste, lo que de verdad te aprieta el pecho, es pensar que la mujer real, la que está detrás de todos esos personajes que amaste, quizá nunca supo del todo cuánto la querían. Porque ese amor inmenso nunca alcanzó a llegar hasta la sala silenciosa donde ella eligió, por fin, vivir en paz. Y aquí conviene detenerse en algo. Porque es fácil ver esos 17 años como una tragedia, como una jaula, como un castigo. Pero hay otra forma de mirarlos, y es la forma que casi nadie se atreve a contar. Piensa en lo que significó ese silencio. Ningún reportero entró nunca a su casa. Ningún programa cobró por una exclusiva de su intimidad. Ningún escándalo manchó su nombre con su propia voz. Ella no le dio al mundo ni una sola pieza más de sí misma de la que decidió dar. En una industria que vive de devorar a sus estrellas, de exprimirlas hasta la última lágrima frente a la cámara, ella se llevó lo más valioso que tenía, su propia historia. Y no la vendió. Detente y piensa en eso un segundo. ¿Cuántas personas conoces que no pudieron hacer lo mismo? ¿Cuántas se quedaron en un lugar que ya las estaba consumiendo, solo porque irse daba miedo? ¿Cuántas siguieron sonriendo en público mientras por dentro se apagaban? Irse a tiempo, con la frente en alto, sin dar explicaciones que nadie merecía. Eso, créeme, es de las cosas más difíciles que existen. Mientras tanto, había otras mujeres de su misma generación que no tuvieron esa suerte o esa fuerza. Mujeres que se gastaron en la pantalla hasta que la pantalla ya no las quiso. Mujeres que rogaron un regreso que nunca llegó. Mujeres que terminaron peleando por relevancia frente a cámaras que ya habían dejado de mirarlas con cariño. No hay que nombrarlas para honrarlas, pero el contraste es brutal. Adela salió entera. Adela salió ganando. Y mientras ella vivía su silencio, lejos del ruido, el mundo que la había creído suya empezaba, poco a poco, a desmoronarse.
17 años después, la pregunta ya no es dónde está Adela Noriega. La pregunta es otra, y es mucho más incómoda para todos los que alguna vez creyeron tener poder sobre ella. ¿Y si nunca la borraron? ¿Y si al final fue ella la que ganó? Hay victorias que no se celebran con aplausos, se celebran con silencio. Tal vez tú también conoces a una mujer así, una mujer que el mundo juzgó sin saber, que cargó con rumores que no eligió, que aprendió desde joven que a veces lo más digno es callar. Tal vez tú misma, en algún momento de tu vida, elegiste guardar silencio para proteger tu paz, en lugar de explicarte ante quienes ya te habían condenado. Y tal vez, en el fondo, tú sabes una verdad que tardamos toda una vida en aprender, que irse a tiempo, con la cabeza en alto, a veces es la decisión más valiente que una mujer puede tomar. Piensa en ella, de verdad. La niña del uniforme planchado 3 veces, la del rosario de su madre, la que aprendió a callar antes de cumplir 12 años. Esa niña se convirtió en la reina de un continente. Y en la cima de todo, cuando lo tenía absolutamente todo, eligió algo que casi nadie elige. Eligió ser libre. Piensa también en doña Amalia, aquella madre que rezaba el rosario por las noches, que planchaba el uniforme en la madrugada, que lloró sin ruido el día del primer cheque. Ella rezó toda su vida para que su hija fuera feliz. Y quizá esa felicidad al final no se veía como nadie esperaba. No eran reflectores ni portadas. Era una sala tranquila, lejos del ruido, donde por fin nadie le exigía nada. Ella no desapareció, ella se fue. Y hoy entendemos, por fin, la diferencia. Desaparecer es que te borren del mundo contra tu voluntad. Irse es ganar. El anillo que devolvió fue su primer no. La pantalla que se apagó fue su silencio elegido. Y aquella mentira digital que intentó matarla fue la prueba final de que ni la tecnología más nueva pudo borrar lo que el poder más viejo tampoco pudo. Porque mira lo que pasó con todo lo demás. El hombre que era dueño de aquel sistema, el más poderoso de la televisión, murió de cáncer en 1997, lejos, frente a las costas de Miami. El imperio que parecía eterno se fusionó años después y dejó de existir como lo conocimos. El viejo orden que dominó a México se desmoronó. Todos los que alguna vez se creyeron sus dueños, el tiempo se los fue llevando, uno por uno. Y la mujer a la que ese mundo creyó que podía moldear, poseer y, si hacía falta borrar, sigue aquí, viva, en paz. El sistema que la quiso borrar ya no existe. Ella sí. El que mal hace, mal acaba, decían nuestras abuelas. Y el tiempo, tarde o temprano, siempre les da la razón. Dios sabe lo que ningún juez supo. La justicia divina no llega con escándalo ni con cárcel. A veces llega así, calladita, en forma del simple paso de los años. Si llegaste hasta aquí, no te voy a pedir que te suscribas por números, ni por estadísticas, ni por algoritmos. Te lo pido por otra razón. Porque mujeres como Adela, y como tu mamá, y como tu abuela, merecen que alguien cuente su historia con respeto y no con mentiras fabricadas para vender unos cuantos clics. Aquí en este canal, vamos a seguir contando lo que otros prefieren inventar. Y antes de que cierres este video, déjame una sola pregunta, abajo en los comentarios. Una pregunta honesta, de esas que casi nunca nos hacemos en voz alta. ¿Alguna vez tú elegiste el silencio y resultó ser tu mayor fortaleza? Cuéntamelo. Léelo otra vez si hace falta. ¿Alguna vez callar fue tu manera de ganar? Porque al final, mi gente, esa es la verdad que se resume en 5 palabras. Ella no desapareció, ella se fue, y eso lo eligió ella. Nadie eligió por ella. Ni el sistema, ni la prensa, ni el rumor, ni el tiempo. Lo eligió ella, y solo ella. La próxima semana vamos por otra historia que también te va a remover algo por dentro. Otra reina del melodrama mexicano que también eligió el silencio. Pero por una razón completamente distinta a la de Adela. Una razón que pocos conocen y que casi nadie se ha atrevido a contar. Activa la campanita, compártelo con tu hermana, con tu comadre, con tu mamá, y no te lo pierdas. Adela lo dijo una vez ella misma, con la cara descubierta y sin que le temblara la voz. Me inventaron 2 hijos, dijo, y me inventaron una relación. Esas fueron sus palabras. Y hoy, casi 3 décadas después, ya nadie le pregunta. No porque la hayan olvidado, sino porque, por fin, después de tanto ruido la dejaron ser.
Que Dios cuide a las mujeres que aprendieron desde jóvenes que callar también es una forma de fuerza. Que cuide a las que cargaron rumores que no eligieron. Y que nunca, nunca, dejes que el silencio de los demás te convenza de que tu propia historia no vale. Buenas noches, mi gente. Cuídate y cuida las tuyas.